Buenos días a todos, bienvenidos al coloquio virtual estudiantil de Ciencia de Datos. Tengo el honor de presentar el día de hoy al doctor Gabriel Guerrero, que nos va a dar la plática Aplicaciones de Inteligencia Artificial y Procesamiento de Texto con NLP, usando bibliotecas de código abierto, Python, Spacy y cuadernos de Jupyter. El doctor Gabriel Guerrero fue matemático egresado de la Facultad de Ciencias, becario del IMAS, ¿sí? Con doble S, cuando era de servicios, y del Instituto de Matemáticas en la UNAM. En el lapso de 1975 a 1983 obtuvo la maestría en matemáticas en la decisión en la Universidad de París-Dauphine y la maestría en informática de la Universidad Pierre y Marie Curie. Posteriormente obtuvo su doctorado en matemáticas e informática en la misma universidad y actualmente, del 92 a la fecha, es socio fundador de SAXA, que es Sistemas Abiertos por Sistemas Abiertos, SC, dedicada al desarrollo de aplicaciones. Adelante, doctor. Muchas gracias. Pues muy amable. No sé si puedo yo tener acceso para compartir por favor, mi comparta usted ventana. su pantalla. Pero como pantalla completa, pues a ver, entonces voy a compartir pantalla. Sí. A ver, híjole, compartir. No sé Adelante. si ahorita ya están viendo mi... Ya se quiere ver, ya. Ya están viendo Se ve negro, la pero presentación. sí pretende compartir. Yo creo que es un poquito de red el asunto. A ver, dejar de compartir. Voy a volver a hacerlo otra vez. Ver, inténtelo. Sí, gracias. Sí, para hacer esto, ahorita voy a ver otra vez, compartir pantalla, a ver si se puede. Ahí está, pantalla completa, solamente la ventana, compartir, y ahí está. No sé si... Pues ahí estoy ahí yo. ya, Sí, ya está usted compartiendo, está compartiendo la pantalla completa. Ándele, ahí ya estamos en lo de ya ve conferencia, conferencia. título NLP. Sí, ya, adelante, ¿Ya se por ve? favor. Sí. Bueno, pues miren, ahora sí que esto para mí se llama ley de Murphy, ahora sí que, pero yo ya estoy acostumbrado a todo tipo de ambientes y circunstancias, pero lo importante ahora es ir rápidamente a la idea que yo traigo, que es cómo compartir conocimiento con todos los jóvenes en general, que de una licenciatura, como la licenciatura de Ciencia de Datos, y para mí es una sensación especial porque en 1972 yo fui becario de IMAS, en aquel entonces éramos 8, 9 personas, becarios con los ancestros de ahí de los directivos, que es Renato Iturriaga, Mario Majidi, etcétera. Muchos, digamos, los grandes de aquella época, ¿no? Y estuve un año con mucho gusto y aprendí muchas cosas, Lisp, COBOL, ALGOL, etcétera. Y después me seguí al campo de las matemáticas, me cambié a ser becario del Instituto de Matemáticas y así estuve varios años también. Entonces, para mí es una sensación especial regresar a esta querida institución donde pues tuve mis primeros tecleos importantes. Y ahora, pues, para mí es una sensación importante porque transmitir el conocimiento que, pues, finalmente yo soy matemático y, pues, toda la carrera que he estado haciendo durante toda mi vida, pues, es una vida de científico de datos, aunque en aquel entonces no existía este contexto. Rápidamente me voy a ir, no sé si tendría, pues, no sé cuánto tiempo, licenciada, para poder cortar, no sé si se corta a las 10 o un poquito más, como usted me diga, Pues a licenciada, las 10 para los ver chicos a qué tienen clase, alcance ¿verdad? llego, ¿sí? No A sé las 10 si... los chicos tienen clase, entonces sería pues una media hora de Rápidamente. la Entonces, plática y unos miren, minutos para preguntas. sí, miren, jóvenes, les voy a compartir de una vez aquí para que puedan ustedes compartir con sus compañeros el correo saxa2000@gmail.com. Me mandan un correo y con mucho gusto les mando toda la presentación porque me voy a ir rapidísimo, ¿sí? Y ya con calma, ¿no? Entonces, mándenme un correo y les mando todas y las láminas que tengo. Y también, pues, tengo un canal que ahí se los comparto y cuando me manden un correo, les comparto todos nuestros contactos y nuestras redes sociales y nuestro canal, donde tenemos más de 150 videos, todos de ciencia de datos, muy, muy práctica. Entonces, voy a ir rapidísimamente.
es, hoy todos tenemos grandes ganas de hacer ciencia de datos y hacer aplicación de inteligencia artificial, pero como jóvenes de formación, digamos, reciente, no sé en qué semestre vayan, pero es importante que empiecen a ver hacia el futuro, que para ahora, para muchos, es el presente. Entonces, la idea es que cómo empezar, qué mapa de ruta seguir, qué elementos podemos tener. Así voy a ir rápidamente. Entonces, hoy tenemos muchos datos y afortunadamente tenemos en el mundo de ciencia de datos un gran cúmulo de datos no estructurados que son textos. Y entonces los textos empezaron a ser utilizados y analizados desde los años 90, cuando ya empezó, después de la época del 80, a tener las computadoras un gran auge, las personales, y se generó muchos documentos, muchas historias, y empezó toda una área nueva que es el análisis cualitativo de datos texto, y desde entonces hay herramientas de los años 90, pues una que es muy conocida en el ámbito académico se llama Atlas TI, pero es muy limitada porque tiene una metodología antigua de los años 90. La nueva ola, digamos, es la ola de la inteligencia artificial aplicado a textos. Esto es algo muy, muy novedoso. Y es muy importante que hoy, en el 2022, tenemos un conjunto de herramientas muy, muy poderosas como Python, Pandas, Streamlit, que voy a platicar un poco, Spacy, Textasi, y un conjunto de herramientas que no me quiero detener mucho porque eso se los voy a compartir cuando me escriban un correo. Y todos los proyectos interesantes deben tener tres componentes: datos, herramientas y metodología. Datos hay muchísimos. Herramientas también hay muchas, y ahorita les pongo un conjunto de herramientas que son necesarios. Como yo le digo, el kit básico de supervivencia de cualquier científico de datos debe tener en su maleta Python, Pandas. También tiene que tener la posibilidad de hacer grandes volúmenes como Spark. En esta conferencia no voy a hablar, pero soy un apasionado de hace muchísimos años de Spark, de grandes volúmenes. Tengo muchas conferencias que les voy a compartir. Entonces, Spark con Python se llama PySpark, y la componente Koalas, que es Pandas para el mundo de grandes volúmenes. Y después tenemos otras herramientas que también son muy, muy importantes. Siempre es la herramienta y la metodología, TensorFlow y Keras. Y después una herramienta muy poderosa para textos, una biblioteca que se llama Spacy, y otra que es muy auxiliar en este contexto se llama Textasi. Y la herramienta última, que es todo esto, pero en grandes volúmenes, que es Spark Natural Language Processing. Y finalmente, un nuevo concepto, método, que es revolucionario, que lo hizo Google, que se llama BERT. Ahorita platico un poquito. Dentro del otro aspecto súper importante que los jóvenes deben tener es cómo hacer las cosas, qué hacer primero y qué hacer después. Hay que ser ordenados como programador. No puedo hacer lo que yo quiera, sino hay que ser muy, muy ordenado, hacer algo primero, después, cuál es el mapa de ruta. Eso lo dan las metodologías. Y hay muchas, pero yo por experiencia, y pues tengo más de 30 años de ser programador, muchísimo más. O sea, en 1972 empecé en el IMAS, pues ya son muchísimos años. Entonces, la experiencia siempre es muy buena consejera. Y hay un método muy, muy bueno que hicieron en 96 y que después ya se hizo en 97 ya oficial, se llama CRISP, es el que yo recomiendo, tiene 6 grandes etapas, y el método CRISP es muy usado, es el más usado en el mundo entero, y tiene 6 cosas muy sencillas: qué es lo que, a dónde quiero llegar, qué elementos tengo, cómo preparo los datos, qué metodología o herramienta o algoritmo sigo, cómo evalúo los algoritmos, cuál es mejor, cuál es otra, y después, al último, cómo presento los datos al cliente, ¿sí? Entonces, la idea es la siguiente, ¿no? Entonces, tenemos esta herramienta que se las voy a compartir, no voy a detenerme, pero en el mundo de datos, este contexto, esta herramienta, tiene que tener un objetivo de negocio, y el objetivo de negocio son los problemas que se pueden resolver. Los voy a platicar un poquito más adelante. Después de que tengo los problemas ya identificados, a dónde quiero llegar, viene la siguiente fase: ¿qué herramientas tengo para analizar los datos? En este contexto, los datos son documentos de texto, sesiones de Twitter completas de lo que se diga, las averiguaciones previas, los contratos, las cartas que se escriben, todo. Son datos no estructurados, y
¿qué es lo que hay que hacer? Pues analizar lo que hay. ¿Y qué es lo que hay? ¿Cuál es el elemento fundamental de un documento? Pues son las palabras que en los términos ya de la tecnología se llama token. Y después esos tokens van a generar estructuras lingüísticas de los lingüistas que se llaman verbos, sustantivos, adjetivos, etcétera. Después, todas esas palabras tienen alguna importancia, unas más que otras, que son los keywords, y después se tienen que generar y buscar las palabras que vienen en pareja o de 3 en 3, de 4 en 4, de 5, que se llaman enegramas. Los bigramas, como vino, es un concepto que puede ser un verbo, puede ser un sustantivo, o blanco, que es un adjetivo. Entonces, cada una de las dos palabras tiene un significado, pero cuando se juntan tienen otro. Y eso se llaman bigramas, trigramas, cuatrigramas, etcétera, ¿no? Y después tenemos en los textos cosas que son de sentido común y que todo el mundo conoce, identidades reconocidas por el pueblo, por la gente. Por ejemplo, si yo digo Coca-Cola, Walmart, Suburbia, o digo Comisión Nacional de los Derechos Humanos, o lo que yo más o menos en mi ámbito, son cosas que ya conocemos, eso se llama entidades reconocidas. Entonces, ¿cómo la inteligencia artificial reconoce todo eso y los califica? Y después ya vienen cosas mucho más sofisticadas de análisis, de similitud entre dos palabras que físicamente o desde el punto de vista de caracteres se expresan de manera diferente. Son representaciones con números, con caracteres diferentes, pero semánticamente o de significado son lo mismo. Eso ha traído un conjunto de matemáticos que han hecho muchas investigaciones y han definido lo que es una métrica, decir que un objeto que es un texto, una palabra o una frase es similar a otra, y eso se llama la inmersión de las palabras en un espacio vectorial, y hay muchas herramientas, como recientemente se ha hecho, no hace mucho, Word2Vec y GlobeVec, que son Word2Vec lo hizo Google, y Globe se lo hizo Stanford, y hace un par de años, no mucho. Y ya con eso podemos decir que un texto se parece a otra, que una frase se parece a otra, y eso ya viene un conjunto más adelantado de la inteligencia artificial. Y después ya vemos otro contexto, que es, si yo doy un documento, dime de qué habla, hazme una síntesis, eso se llama, y otras aplicaciones que vamos a ver un poquito más rápido adelante. Y después viene otra cosa muy importante a entender, que la matemática es la piedra angular de todo esto. ¿Por qué? Porque todos los problemas que resuelve la informática se resuelven con números. Entonces, dado una representación de un texto, una palabra, un audio, un video, o una tabla, o lo que yo quiera, tenemos que generar una representación matemática con números. Y como un solo número no alcanza, pues entonces se tiene el concepto de vector, que es un conjunto de números, y se viene todo un contexto de espacios vectoriales, y donde se hace una representación de los objetos de negocio. Entonces, esos objetos de negocio, que se llaman espacios vectoriales, se representan por un concepto matemático, otra vez, disculparán, pero soy matemático, de tensor. Entonces, el tensor es una representación general, genérica, de lo que es un vector. Una matriz es un conjunto de vectores, y un tensor es un conjunto de matrices, y así tenemos muchísimos conceptos. Un tensor a n, cuando n es del tamaño que ustedes quieran. Entonces, es muy importante cómo estas técnicas matemáticas que reciben información la convierten siempre a tensor, y trabajando con tensores se hace todo. Por eso el cálculo tensorial es muy importante, aunque está atrás, pero no se dice, pero está atrás de todos. Y ya después de esto, ya que tengo la representación tensorial de un problema, los datos de un problema, porque es muy importante entender que la representación es de los datos, no es la solución del problema. Cuando ya tengo la siguiente fase, es qué hago primero, qué hago después para hacer un algoritmo, y esos son los que sigue, y viene un concepto ya después, hace un par de años, lo que son las redes neuronales en un nuevo contexto, se llaman redes neuronales convolutivas, y después se hicieron las redes neuronales recurrentes, como el STM, y la última que acaba de sacar Google, que es una red tipo BERT, que quiere decir que yo, la técnica básica de la matemática, tengo un problema, y siempre lo refiero, cuando yo platico a la gente, como de forma coloquial,
y cuando un joven de la secundaria, me acuerdo, cuando yo estaba en la secundaria, compraba mis tablas de logaritmos y los problemas que se resolvían muy complejos, como raíz 3.1416 de un número. ¿Cómo se saca eso? Pues se hace una transformación de la representación del problema y se pasa con un operador matemático, se llama logaritmo, y una vez que hago el logaritmo, las operaciones son más sencillas porque sacar a la n o a raíz de n o lo que sea, es esa operación que es muy compleja, se pasa a una operación más sencilla que es la multiplicación o la suma, etcétera, ¿no? Entonces, eso es decodificar, encoder. Una vez que codifico y cuando tengo el algoritmo del logaritmo, hago operaciones con la transformación de la información que se llama, una vez que codifiqué o encoder, hago las operaciones y después hago la siguiente, que es el decoder, ¿no? Entonces, estos son, otra vez, si yo tengo el algoritmo, hago las operaciones de multiplicación o de suma, que es mucho más sencilla que una raíz cuadrada, o una raíz a la n, cuando n es cualquier tipo de número, ¿sí? Entonces, hago eso y ya después tengo el resultado, saco el antilogaritmo de lo que hice y ya es el resultado final. Es exactamente lo que está haciendo Bert, igualito, nada más que en textos, ¿sí? Eso, por eso se llama este contexto. Y es muy interesante. Después tenemos muchos elementos cuando ya tengo una representación y tengo un algoritmo y tengo otro y después tengo que ver cuál es el mejor. Y entonces surge una nueva fase que es cómo automatizo el proceso y veo cuál es el mejor. Y por eso hay una herramienta poderosísima ahora que se llama MLflow, que no tengo tiempo de platicar, pero ya tenemos muchas conferencias de eso, que permite exactamente controlar las pruebas de todo eso, ¿no? Entonces, es muy interesante y esta herramienta que le hicieron precisamente los generadores de todo el código de Spark y todos los que están promoviendo, es una compañía muy importante, lo integraron a todo tipo de herramientas, a Spassy, que es una de las herramientas más importantes de texto ahorita para redes de tipo neuronal para manejo de textos, y obviamente también pues, lo tienen con Spark, con Keras, con todo lo que implica, la compañía se llama Databricks, y después viene la última etapa que es cómo lo despliego, cómo presento gerencialmente toda la sabiduría que he hecho. Es decir, tenemos que tener un equilibrio entre cómo proceso los datos, como las herramientas, pero si no muestro el producto final a los usuarios finales, se queda en el laboratorio y es inutilizable y le va a pasar a su algoritmo y a lo que le pasó a Leonardo da Vinci, que es el sabio más grande del mundo. Y es muy importante entender cómo trabajaba Leonardo y por qué es tan grande Leonardo da Vinci. Porque precisamente siguió el método de CRISP de manera intuitiva. Él lo primero que hacía es describir la naturaleza de lo que veía sin ninguna interpretación, que es un algoritmo y es la parte final. Y por eso hizo todos sus cuadernos y empezó a describir la naturaleza, nada más sin interpretación, solamente plasmar. Y es lo que es la analítica descriptiva, el análisis exploratorio de los datos. La segunda etapa es, ya que tengo los datos y ya sé hacia dónde quiero ir, tengo que prepararlos. Pues es, por ejemplo, eso es lo que se hace cuando tengo datos en una variable numérica y tengo que normalizarlos porque los astrónomos, los físicos saben todo esto. Una cosa es una cantidad absoluta y otra cosa es un porcentaje, pero cuando yo comparo esas dos cantidades absolutas y porcentaje, los algoritmos, si no normalizo los datos, sacan puras cuestiones que son verdaderamente imposibles de entender. Igual, cuando tengo datos categóricos, etcétera, las computadoras no manejan texto, manejan números, y entonces hay que hacer una normalización de las variables categóricas con herramientas muy poderosas. Entonces, todo eso es lo que hizo, por ejemplo, también Leonardo, pero él nunca llegó a la etapa de instrumentación. Bueno, entonces aquí igual, si nosotros nos quedamos solo en hacer un algoritmo, pero no lo proponemos como una solución productiva, y eso es muy importante. Yo soy un matemático que nunca ha estado en la academia formalmente, sino nada más de paso, ¿sí? Pero ¿a qué me dedico? Pues precisamente a vender matemáticas, a presentarlas y tratar de ayudar a la industria.
desde hace 30 años fundé una compañía y pues a eso nos dedicamos, ¿sí? Entonces, una parte estratégica es cómo presento los datos y el algoritmo y la solución a la gente de a pie, a los directivos, etc. Y por eso hay una herramienta poderosísima ahorita, se llama Streamlit, que no voy a tener tiempo de hacer demostraciones, pero está en nuestro canal y los que me escriban les pongo todas las ligas. Y la última parte, que es súper importante, pero eso ya es palabras mayores, cuando tengo una solución al estilo de lo que es Uber, Twitter, Facebook, todo lo que es las redes sociales, ahí tengo lo que se llama muchos productores y muchos consumidores y tengo que hacer un equilibrio entre los que piden y otros los que entregan. Eso se llama una arquitectura de múltiples productores y múltiples consumidores. Por ejemplo, cuando yo soy un usuario de Uber, yo soy productor, yo hago una solicitud, pasa al servidor y el servidor lo transforma y se lo pasa a un consumidor que es el chofer. Cuando el chofer responde, él se vuelve consumidor y pasa la solicitud a otra área y esa área le responde al usuario. Y entonces esos roles de productor-consumidor varían de un momento a otro para una misma aplicación, pero son miles o son millones al instante. ¿Cómo se hace eso? Se llama con flujos de operación de alto nivel que se llaman los stream, los torrentes, que le dicen stream, un data stream, y para eso hay una herramienta poderosísima que se llama Spark Streaming y hay una herramienta muy poderosa que permite administrar ese grupo de productores consumidores, como se llama Kafka y otras herramientas. Bueno, entonces, esto es todo lo que tenemos. Ahora, ¿qué tipo de problemas tenemos? Pues el resumen de automatizados, reconocimiento de entidades, análisis de sentimiento, búsqueda de información. Por ejemplo, una cosa que es muy importante entender es el conocimiento corporativo. Por ejemplo, hoy una empresa que tiene muchos trabajadores y tiene mucha historia, constantemente está contratando personas, pero hay personas que tienen mucho tiempo ya en la empresa y que conocen muchos elementos que es conocimiento intuitivo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace ahora? Pues una persona entrevista a los, digamos, a los ancestros, a los grandes que han estado mucho tiempo ahí, y el grande le platica lo que quiera, como quiera, sin formatos. Es una declaración como el psiquiatra, ¿no? Va, dime lo que tú quieras, etcétera. Entonces, se toma, se analiza, y en ese contexto, pues ya se pone, ¿no? Entonces, ¿qué resulta? Pues entonces se hace un documento de texto o de audio, que el audio se puede pasar sin problema ahora a texto, y eso se analiza con técnicas de inteligencia artificial y de estas partes de procesamiento del lenguaje natural para hacer una base de conocimiento. Y es exactamente lo que tiene Alexa, lo que tiene todas estas Siri, todo eso, es lo mismo, exactamente. Ahora, estas tecnologías que las venden para las maquinitas son genéricas, tienen bases de datos conocimiento genérico. Entonces, eso mismo se puede hacer para una empresa de un tipo de negocio vertical, de lo que sea. Bueno, también hay aplicaciones en el mundo, digamos, normal, digamos, de negocio, como los chatbots, son muy conocidos, su, algoritmos para que respondan preguntas, etcétera, ¿no? Y otra cosa muy importante es el mundo jurídico, porque en el mundo jurídico, cuando yo hago una declaración, o qué sé yo, después se va a poner al público, es importante tachar, o que se llama anonimizar o pseudonimizar, y o testar los documentos, pero son documentos digitales que vienen en formato texto, que alguien imprimió, que hace su firma autógrafa, se escanea con un escáner y después ya tengo la versión escaneada, que se llama un PDF escaneado, para poder después tener todo el expediente y así puede haber, por ejemplo, una carpeta de investigación que le llaman o en una notaría, todos los elementos, todo eso, pues son expedientes que tienen como, no sé, 1000 páginas o en documentos, en 10 documentos, 100 páginas cada uno, etcétera. Entonces, ¿cómo puedo yo, y todo ya es digital,
pues entender lo que hay dentro, sacar a quienes dieron las escrituras, cuándo fue el monto, o contratos legales que tengo yo, por ejemplo, un contrato en donde pues quiero sacar las obligaciones y quiero sacar las entregables, el monto, porque es pues, un contrato para una empresa grande que tiene muchos anexos y ver si cumplió o no cumplió. Entonces hay muchísimas aplicaciones y esto es diario en todo tipo de nicho. Por eso yo les digo a todos los jóvenes, eh, de lo que están estudiando, todo hay muchas oportunidades, pero donde más hay es en el mundo donde más datos hay. ¿Qué datos hay? Pues más numerosos, pues son los textos, son lo no estructurado. ¿Y dónde hay más aplicaciones? En procesamiento del lenguaje natural. ¿Dónde hay más ofertas? Pues en eso. Ustedes, ya no tengo tiempo de mostrarles, ustedes pueden buscarlo, pónganle salarios de Natural Language Processing y Job Offer, o ofertas de trabajo, y van a ver que en el mundo entero están pidiendo a gritos gente que sepa estas tecnologías y les pagan bastante bien, mínimo $10,000 o mucho más, o 100,000 euros al año, obviamente, etcétera, o mensuales, 4 o 5 mil dólares mensuales o más, por ejemplo, salarios del orden de $150,000 al año, ¿sí? Entonces, es donde más trabajo hay y afortunadamente los jóvenes como todos los mexicanos pueden trabajar sin problema remoto, porque esa es otra de las cosas que se está haciendo ahorita mucho, ¿sí? El nuevo enfoque de la empresa que tiene sus trabajadores, sobre todo del mundo de desarrollo de aplicaciones, pueden estar en México y trabajar para Estados Unidos y les pagan en dólares. Y eso es muy importante y eso es lo que ahora se está haciendo, ¿no? Entonces, voy a ir dejando la presentación un poco porque si no, no voy a acabar para presentarles algo real. Estos se los voy a compartir cuando me escriban, pero hay una cosa muy interesante que es que la matemática está atrás. Cuando yo represento un documento por un vector, y cuando yo quiero saber si los dos vectores son similares, se inventó hace mucho tiempo lo que es el coseno, la distancia del coseno, y eso hace que cuando yo a un documento le asocio un vector o un tensor y a otro documento le asocio otro tensor, y si quiero saber si esos dos documentos son semánticamente similares, es decir, que hablan de lo mismo, aunque sus representaciones son diferentes, se estudia a través de la distancia del coseno y otras distancias que han sido antiguas. Por ejemplo, hay una distancia muy antigua, que es la distancia de Levenshtein, que es la base de los correctores ortográficos y otros elementos, y también el mundo de Big Data con el teorema de Addison-Belsky-Landis, que es el key value, y todo lo que está atrás de todo esto es key value. Y pues ahora sí que haciendo una broma, pues si estuviéramos en el momento actual, como todos esos eran rusos, pues eso ya estuviera prescrito ahora, ¿no? Por eso es tan importante entender que la ciencia, el conocimiento es universal y es para todos y que no debe haber ninguna limitación. Bueno, entonces vamos a tener otros elementos, por ejemplo, muy importante recibir documentos escaneados físicamente escritos en papel y firmados, y después se pasa un escáner. Hay muchísimos. En todo el mundo legal, primero imprimen, la gente firma, pone su huella, digamos, dactilar o su firma autógrafa o su inicial en los documentos, y después se escanea. Entonces hay muchísimos. Entonces eso es lo que se necesita, y para poder leer y sacar el texto hay una herramienta poderosa, se llama Tesseract, etcétera, etcétera. Entonces, ahorita ya me voy a ir más ya a la parte mucho más interesante, que es mostrarle que esto sí es posible. Y acá viene ya también lo que le estaba diciendo del Word2Vec y Globe, que son elementos muy importantes. Por ejemplo, Word2Vec lo hizo Google en 2013 y Global Vector for Word Representation lo hizo Stanford en 2014. Y hay la herramienta también súper poderosa de BERT, que la acaba de hacer hace un par de años, Google, y es en 2018, y es la base ahora de su buscador, porque hoy en día ustedes le ponen cualquier frase, cualquier cosa al buscador de Google,
y con una precisión impresionante les pone los documentos que están asociados. Esto es esta tecnología, porque la frase que ustedes le ponen, primero hizo un barrido de todo el mundo de las redes, conoce todo lo que hay, todo cuando se publica algo, le pasa vectores a lo que ya ha escaneado al mundo entero. Cuando yo le doy una frase, después por la distancia del coseno, con todo el mundo impresionante que tiene, y que todo lo que está atrás de Google está hecho con key value, con el teorema de Alder-Sumbersky-Landins, que son árboles binarios balanceados, ABL, lo hacen a velocidades impresionantes. Eso es esto, está atrás de todo esto. Bueno, entonces me quedan 10 minutitos. Voy a tratar de arrancar una presentación muy sencilla y les digo, esta presentación tiene muchas citas, todo está en nuestro canal, les puedo compartir todos los escritos que he estado haciendo y también hay unas presentaciones de Streamlit, que es la herramienta muy importante para hacer aplicaciones web, que ya no me va a dar tiempo de presentarla. Bueno, entonces vamos rápidamente a entrar al mundo real de una aplicación que es el hecho de tener una herramienta muy poderosa. Aquí está la aplicación, es un primer enfoque que les voy a compartir. Aquí está, ¿sí? Entonces, les voy a compartir, y esto lo hacemos en talleres. Próximamente, dentro de un mes, vamos a hacer un taller de 2 horas y obviamente a todos los estudiantes les podemos ofrecer una beca de un porcentaje muy elevado, nada más que la pidan. Entonces, aquí está hecho esto en un ambiente Anaconda, con Python, con Jupyter, y esta es una presentación, pero es un cuaderno. Entonces, aquí vamos a ir haciendo lo que es la pirámide del mundo Natural Language Processing y tenemos que ir haciendo cada etapa por partes. Primero sacamos las fichas, después sacamos los verbos, las palabras clave, los cuatrigramas y los enegramas, etcétera. Y para cada capa, y es una cuestión ahora sí que como programador de más de 50 años de experiencia, le digo, cada programa debe hacer una sola cosa, pero yo traigo un dicho que una cosa a la vez, pero una sola vez. O sea, un programa muy sencillo que entra algo y saca algo. Esta, por ejemplo, es la nueva técnica de los microservicios, etcétera. Es lo mismo, ¿eh? O sea, programas chiquititos que hacen una cosa de entrada, procesan y una cosa de salida, pero se encadenan muchos. Entonces, aquí este primer programa recibe, y este programa, por ejemplo, tiene contactos reales de la Comisión Nacional Bancaria y Valores, abiertos obviamente, de actas de asamblea, que se pueden obtener, y aquí están los elementos. Entonces, este programa va y saca los elementos, aquí están, y así como está, que son actas oficiales, hay en todos los organismos y en todos los centros, se tienen que reunir y se firma, se acuerda, se imprime, todos los que entraron a la asamblea y que tienen derecho de voto, pues firman en papel, y después hay que hacer un estudio para ver qué se dijo, cómo se dijo y qué se dijo. Entonces, así como están todas las empresas. Tienen, por ejemplo, una empresa, una aseguradora que tiene muchos clientes de muchos tipos de seguros, tiene 30, 40 mil peticiones de reembolso por quincena, por semana, qué sé yo, más, y pues la persona con los nuevos áreas de quejas por web, la gente pone su expediente, su tarjeta de línea, lo que sea, pone las fotos y entonces eso es lo que hace. Entonces la idea es muy importante. Entonces esta tarea, pues aquí voy y traigo el archivo con una serie de herramientas y lo que hace es entonces sacar los elementos y los obtiene, ¿no? Entonces, y saca ¿qué? Los caracteres, saca las frases, etcétera, y aquí ya se hace un resumen y se obtiene por cada página un archivo, pero no solamente, y cada página se segmenta por frases. ¿Por qué? Porque el estudio de cualquier fenómeno debe hacerse lo más atómico, y lo más atómico de un texto son las frases, ¿sí? Porque las frases ya traen un significado. Entonces se sacan las frases y obviamente con estas frases ya se hace todo y se muestra con las herramientas de Jupyter cosas maravillosas. Y así ya tengo por cada frase, sacamos un archivo, etcétera. Y así como después sigue otro, que como les digo, pues lamentablemente no tengo el tiempo, pero los que se inscriban en nuestro laboratorio
que próximamente en un mes, pues les compartimos todo, absolutamente todos los elementos para que puedan hacer uso de estas tecnologías, y a los jóvenes pues, les damos beca de un porcentaje muy elevado, nada más si que la pida. Entonces, inclusive, pues yo tengo un ciclo y acepto muchos jóvenes becarios, en remoto todos, como cuando yo era joven, igual cuando estaba en 1972 fui becario de, replico el evento, ¿no? O sea, les ayudo a los jóvenes como ustedes que quieran aprender y por remoto, ¿eh? Bueno, y así la siguiente cuestión es otro estudio muy sencillo para sacar la siguiente capa, que son los verbos, sustantivos, adjetivos y adverbios, y tenemos después, pues, herramientas, por ejemplo, que nos dice, ya después de hacer el análisis, que son un par de líneas, cuántos verbos por cada frase, cuántos verbos, sustantivos, adjetivos, pero no solamente eso, sino después ya los podemos ver. ¿Por qué? Porque los verbos son estratégicos para entender de qué habla un documento, son las acciones. Los sustantivos son cuáles son los actores que intervienen. El adjetivo es de qué característica tienen los objetos, y los adverbios es cómo y en qué velocidad y cómo se transformó con el verbo. Son importantísimos. Y después de los verbos viene otro pequeño programita, muy sencillo, que es sácame los enegramas, ¿sí? Los enegramas son las palabras, como le estaba diciendo, y así, y son programitas, como ustedes lo podrán ver, que tiene 71 páginas, perdón, 71 celdas y tarda 19 segundos. En archivos puede ser grandes, pequeños. Un archivo de 130 páginas lo puede hacer en un minuto, 60 o 120 minutos, 2 minutos, pero son 130 páginas y hace todo el análisis. Y después de esto, pues tenemos la siguiente capa, pues es la parte de las entidades con nombre, ¿sí? Que son los nombres ya reconocidos. Después viene, por ejemplo, la quinta, que son las palabras clave, con algoritmos, por ejemplo, Jake y otros, y después viene ya la búsqueda y semántica, y se van haciendo un conjunto de pequeños programas. Bueno, pues miren, ya lamentablemente, pues ahora sí que con la edema de Morphy, pero eso pues también no me preocupa, pues les comparto el documento completo a los que me escriban. Aquí está mi correo. Con mucho gusto les comparto eso, les comparto un conjunto como de 50 documentos, materiales, explicando qué es un tensor, por qué. Es un enfoque muy matemático de la informática, pero de forma muy coloquial, porque los documentos que yo escribo son para que lo lean los directivos, los ingenieros, cualquier persona, un economista, un académico, lo que sea, para que se entusiasme por la ciencia de datos, ¿sí? Entonces, pues yo le paro aquí, espero que esto haya sido, pues tenemos 4 minutos para preguntas y respuestas, pues licenciada, espero que pueda usted dirigir el debate. Gracias. Muchas gracias, no se preocupe, lo invitamos, nos ponemos en contacto con usted para invitarlo a alguna otra plática y que nos platique alguno de sus casos, que por lo que veo, pues hay varios, ¿no? Tiene usted mucha experiencia. ¿Alguna pregunta de los chicos? Adelante, adelante, por favor. Creo que no. Bueno, Sí. A ver, Guillermo, cuéntanos. Adelante, por favor. Bueno, ¿por ahí me escuchan? Sí. Sí. Bueno, y en cuestión de, pues, ya modelos que están en producción en una empresa, por ejemplo, ¿cómo decido qué factores considera usted que debería considerar para decidir cada cuánto tiempo se debería hacer mantenimiento a un modelo? Mire, aquí hay una cosa, Guillermo, que interesante. Si me puede escribir un correo, le platico un poco personalmente. Mire, pues ahora sí que le puedo decir que tengo más de 50 años de experiencia, ¿sí? 50 años, de los cuales les platico, de 75 a 89 estuve 14 años en Francia, de los cuales los últimos 6 estuve haciendo sistemas reales, productivos para empresas reales, y desde de 92 a la fecha que fundé la empresa, he tenido la oportunidad de trabajar con todos los datos de todas las empresas del sector gubernamental, de todos, IMSS, Seguro Popular, RENAPO, ISSSTE, etcétera. Y
Y con eso le puedo garantizar que no hay ningún modelo absoluto, todo es relativo. Y por eso es tan importante que cuando hago algo, empiece con algo que sea modificable y luego que se necesite cambiarlo. Por eso, en el nicho de mercado que se indique, hay tantos impresionantes que, y otra cosa también importante que parece para los jóvenes, es que hay herramientas poderosísimas, hay grupos de trabajo muy poderosos y centros como, y grupos de redes como Kaggle, etcétera, y otros, que son ejemplos muy importantes. Y eso es lo que yo le digo a todos los jóvenes como ustedes. Y ahorita traigo un joven, bueno, traigo varios, uno que tienen 18 años, 18, que en 3 meses les puedo compartir sus videos que hacen, porque aprenden de una nueva forma que se llama, voy a ser muy coloquial, la metodología del chango. Sin querer entender todo, imitan y ya después modifican. Y eso es lo que les puedo transmitir. No quieran hacer todo de nuevo, sino porque lamentablemente en las universidades ya no hay lugares. Está lleno los grupos de investigación, no hay. Entonces, ¿por qué estar esperando cambiar un modelo y hacer algo nuevo cuando la industria tiene tantas necesidades? Entonces, yo les digo, los modelos matemáticos son excelentes, pero si quieren una carrera académica, pues sí se pueden ir a una parte muy, muy teórica y no es imposible hacerlo. Hay muchas universidades que dan muy buenas oportunidades, sobre todo en Estados Unidos. Pero el gran número de jóvenes como todos ustedes, desde ahorita pueden empezar a hacer ya cosas muy importantes y sobre todo yo les recomiendo que lo graben en la nube, que lo graben como mis ayudantes, que les voy a compartir lo que hacen, pero siempre con un objetivo muy claro a corto plazo, usando y no teniendo problema de copiar. Y eso es una de las cosas que lamentablemente a veces no se me entiende. Yo copio lo que exista, que me sirva, lo entiendo y lo mejoro. Y eso es lo que tienen que hacer los jóvenes que se quieren dedicar. Ahora, otra cosa es una tesis de maestría, doctora, es otra cosa, pero yo estoy en el mundo, ahora sí que duro y puro, de aplicar y vender matemáticas para la industria. Y eso es lo único que les puedo transmitir. Y sobre todo, pues acérquense a los que saben un poco más y con gusto los podemos orientar para darles temas de investigación, ayudarlos de manera informal, digo, simplemente transmitiéndoles, mira, pues, ¿cuál es el problema que te interesa? ¿Cuál es el área de negocio que te interesa? Pues mira, ¿por qué no ves lo que hizo esta persona? Fíjate que en el área que te interese, con mucho gusto. Y pues ahora sí que afortunadamente tengo la oportunidad y el conocimiento porque pues estuve también 4 años de becario de Instituto de Matemáticas y después en París, estuve en 3 universidades, etcétera. Y pues he tenido la oportunidad de aprender mucho, pero practicar mucho. Pues ya no sé si ya son las 10 y ya no quiero quitarles Terminando tiempo. de contestar la pregunta que hizo Guillermo Cota, depende mucho de los datos. También la parte, todo lo que es la parte de la exploración de los datos, tienes que ver si los datos con los que tú cuentas ahorita tienen las mismas características que los datos que tú tenías cuando generaste tu modelo. Si es así, pues simplemente ese modelo puede funcionar, pero si las características derivadas de alguna situación diferente de los datos hace que la distribución, el perfil, la calidad, todo eso de los datos sea diferente, entonces vas a tener que volver a usar ese código, aumentarlo para que tome en consideración aquellos casos que no habías previsto porque no se te presentaron en el conjunto de datos original, ¿no? Entonces, bueno, sería por ahí más o menos la respuesta. No sé si hay alguna otra pregunta, son las 10:02. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos ponemos en contacto. Tenemos ya también su constancia, que se la entregaremos en breve. Y les agradezco mucho a todos su atención. Hasta luego. Buen día. Pues gracias, maestra. Gracias, Hasta hasta luego. luego. Hasta luego.